estigmatización, sino el carácter arbitrario de la cultura hace que se sancionen ciertas conductas, y las sanciones incluyen cosas tales como la exclusión, la desaprobación, el rechazo, hasta el castigo físico. Esta hipótesis de que todas las sociedades aceptan o rechazan ciertos comportamientos basándose en un carácter arbitrario de una cultura previamente organizada, que en realidad no responde a nada más que esa organización arbitraria, que es la hipótesis de Fetterson, y que redunda en una serie de sanciones que pueden llegar de el aislamiento, la desaprobación, el rechazo, hasta la exclusión física, la muerte de hambre o el castigo físico. A mí me interesa aplicarla no simplemente al patriarcado, que todas más o menos tenemos claro que lo hace, sino también al feminismo. Por eso se llama mala víctima este grupo, y es la continuación de lo otro, y seguimos con el concepto de mala víctima. Porque el feminismo tiende a verse, todos los feminismos, los que nos gustan más, los que nos gustan menos, con los que tenemos más onda, tenemos menos onda, todos los feminismos tienden a verse como una fuerza antagónica que no participa en la construcción discursiva del patriarcado. Cosa que no, el patriarcado es como el capitalismo, de hecho son lo mismo, o se parecen bastante, o son solidarios, no hay una afuera. Entonces una no puede estar lisa y llanamente por afuera. Entonces también aporta, hace su aporte, ya sea enunciativo o no, a desaprobar, rechazar, excluir, castigar, incluso físicamente. Hay muchas maneras de castigar físicamente, no simplemente golpes. Cualquier alejamiento de las tendencias dominantes. Fetterson lo está pensando. ¿Qué está pensando Fetterson? A Fetterson le interesa dos cosas. Primero, le interesa la estigmatización de las mujeres que ejercen el trabajo sexual y de sus comportamientos, y le interesa también entender por qué las mujeres, la verdad es una pregunta de Spinoza. Le interesa entender a Fetterson por qué las mujeres luchan por su sometimiento como si se tratara de su liberación. Lo que nosotras le podemos agregar, nuestro aporte a Fetterson, nuestra adenda, es pensar esta hipótesis de trabajo también dentro del feminismo, cómo el feminismo también excluye, sanciona y rechaza y castiga, desaprueba, criminaliza, bla, 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 los alejamientos de las tendencias dominantes, como para ponerle más salsa a nuestro tuco, ¿no? Y a ese feminismo que se aleja de las tendencias dominantes hace lo mismo que hace el sistema judicial. O lo criminaliza, lo llama criminal, o lo patologiza, lo llama locas. O sea, o son criminales a la altura de criminales con denuncias, juicios probados y demás, o son locas psicóticas que nadie debería tratar. O sea, la estructura de pensamiento que forma Gail Fetterson sirve para pensar otros modelos que creen, u otros sistemas de pensamiento que creen que luchan contra eso que está describiendo Fetterson, lo cual a mí me parece muy interesante. A su vez, Fetterson va a decir que hay dos sistemas de control. Un sistema de control formal y un sistema de control informal. El sistema de control formal, todas más o menos lo conocemos y es bastante obvio, en el sentido de que todas hemos pasado mal que mal por ahí. Por el otro creo que también, pero muchas veces no nos damos cuenta. El formal es desde el sistema judicial, que todas conocemos, hasta los diferentes instituidos o instituciones. Matrimonio, escuela, hospital, qué sé yo, familia, relaciones de parentesco. Todos esos son los sistemas formales de control. Y después están los informales. Los informales, va a decir Fetterson, son los que hacen y sostienen al sistema formal. Es decir, por ejemplo, y acá viene mi hipótesis que, haciendo amigos con Leonor Silvestri, mal que le pese al feminismo, a los feminismos y todo esto que tanto nos gusta hacer, o no sabemos ya a esta altura, el feminismo se está convirtiendo en un dispositivo de reafirmación del sistema penal, judicial y de los aparatos represivos, intentando judicializar cosas que
número uno, no tiene el más mínimo sentido. Si es que algo tiene sentido judicializar, si es que algo tiene sentido judicializar, hay cosas que no tienen el más mínimo sentido judicializar y que de pedir una intervención estatal en eso, las que vamos a salir peor paradas somos nosotras. Como por ejemplo, judicialicemos todos los mensajes agraviantes de redes sociales. Las que vamos a terminar en el horno con papa, vamos a ser nosotras o digamos las cosas que decimos. Porque Fetterson dice, bueno, estigmatiza ciertas conductas y las hace pasar por ciertos problemas sociales que no es que no sean problemas sociales, no son esos, son otros. El ejemplo que da es el del trabajo sexual versus la trata, para que una mujer, por ejemplo, africana o de un país de Medio Oriente, no salga de su hogar no salga hacia otro país y de ese otro país no haga la carrera ascendente de la actual Jessica Silvio, que es algo que sería posible de hacer. Entonces, para que eso no ocurra, hay que, por un lado, estigmatizar ciertas conductas y velar ciertos problemas. Es decir, que el problema no es las leyes migratorias, o sea, como si el problema no fuera las leyes migratorias, la libre circulación de los seres humanos por todo el planeta, sino, por ejemplo, la trata, que nunca incluye, obviamente, la maquila, que era el ejemplo que daban ayer algunas compañeras. ¿Qué es una maquila? ¿Saben lo que es una maquila? Es una fábrica muy esclavizada, ¿no? ¿Cómo es? Por acá no llegó la información de la maquila. En Centroamérica todo el mundo lo tiene clarísimo. A veces es en barcos o en lugares así muy En realidad cerrados, son ¿no? las fábricas contemporáneas. Una tiene un imaginario de fábrica, que es el imaginario del siglo XIX, del siglo XX, de que yo pongo una fábrica, por ejemplo, de botones y fabrico botones. Y entonces es la fábrica de botones. Nada se fabrica ya así. Sobre todo, bueno, tal vez con los botones sí, porque es como producir ex nihilo algo. Pero con pegar botones, ya, si vos tenés una empresa textil, en realidad lo único que tenés es el nombre y vos lo que contratás son servicios de otras empresas que tienen una planta permanente de empleados muy mal pagos, que jamás serán obreros, mano de obra calificada, porque nunca se perfeccionan en nada, porque el trabajo es rotativo, que hoy pegan botones, mañana ponen tapas, pasado pegan etiquetas y, no sé, pasado mañana surcen medias o... ¿Se entiende? O sea, toda la manufactura está en buena parte tercerizada. Las fábricas ya no se encargan de todo el producto y todo el producto se hace dentro de la fábrica, sino que buena parte, no sé, por ejemplo, los condimentos, esos que compramos, se hacen en maquilas. Si alguna vez fueron a Carrefour y demás a comprar condimentos, esos condimentos, la combinación de las especias, la tapa, la etiqueta, puede ser que se hagan en 3 lugares diferentes que no son la fábrica de la marca que pone ahí. Esas personas que trabajan ahí, trabajan obviamente de sol a sol, 6 días a la semana, 12 horas, se les paga en bonos y hoy pegan etiquetas, mañana, no sé, hacen terminaciones de costura. Eso es una maquila, son las fábricas modernas. Eso nunca es trata. Trata siempre es esto otro que tiene que ver con la sexualidad. Entonces, ¿eso cómo impacta en la vida de las mujeres, según Fetterson? Impide la circulación. Porque hay más de una que está utilizando justamente lo que Hakim llama el capital erótico para irse de una situación de extrema pobreza a una situación de pobreza que ya no es extrema, con la posibilidad de ganarse el bingo de la lotería, que no es ridículo, o sea, no es ocioso pensar, hay un montón que lo hacen, o sea, no es completamente disparatado. La respuesta consiste en una combinación mistificadora de manipulación y violencia. La ideología de sexo promete proteger, honrar y recompensar materialmente a las mujeres que obedezcan la tradición y que cumplan con el papel que les ha sido prescripto. Pero el reverso de tales promesas consiste en amenazas de sanciones por haber transgredido las normas sexuales. Sanciones que incluyen el ser humilladas, ser rechazadas en el interior mismo de su propia comunidad, no tener acceso a los recursos necesarios para su supervivencia, perder la custodia de sus hijos e incluso ser violadas o asesinadas.
Además, la violencia de los hombres contra las mujeres se encuentra demasiado a menudo su legitimación, aunque sea en los discursos oficiales o ante los tribunales, en la mala reputación de la víctima, su historia sexual o sus transgresiones de los códigos sexuales. Si las mujeres se adhieren a la doctrina ideológica es, una vez más, por razones materiales, especialmente para garantizar su seguridad económica y física, así como la aceptación social. De la misma manera, la adhesión de los hombres a la ideología del sexo está vinculada a las inversiones materiales, es decir, a su dependencia física, emocional, sexual e incluso intelectual y económica respecto de las mujeres. Bien, ahora, donde dice hombres, pongan feminismo. Funciona igual. No debería funcionar. Bueno, mi hipótesis es, las mujeres que se alejan de las tendencias dominantes del feminismo también. Y lo único que eso genera es un feminismo completamente empobrecido, con prácticas que prácticas que aplanan la sinapsis neuronal. Decime de qué carajo te sirve denunciar el culo así de pelotudo y de chiquito de una empresa de fotocopias, ponele, ¿entendés? O sea, nada, no le estás tirando una bomba a Playboy, ¿entendés? No, es una pavada total. La respuesta a esa violencia le vamos a decir agresividad. Como saben, tiene muy mala prensa la agresividad, cuando la agresividad en realidad es la respuesta a esa violencia previa. O sea, como si está estigmatizada, como otra de las estigmatizaciones tiene que ver cada vez con que alguien decide responder a esa violencia previa de los varones. ¿Qué hace esa violencia de los varones, dice Fetterson, hacia las mujeres? Forma parte del sistema de control propio del patriarcado. Ahora, para que esa violencia opere, también tiene que operar la estigmatización de la agresividad, o sea, la estigmatización de la respuesta. Es buenísimo esto. En lo cotidiano las mujeres tienen dificultades para extraer lecciones de estos mensajes, los mensajes de la violencia. O sea, la violencia machista deja un mensaje y una tiene dificultades para extraer lecciones del mensaje. ¿A dónde ir? ¿A quién confiarse? Sí, lo más frecuente es que sea en su casa y por la noche, donde y cuando las mujeres son maltratadas y violadas. Pero eso no quiere decir que las calles o los espacios públicos sean más seguros, sobre todo por la noche. Si las mujeres son maltratadas y violadas en la casa, más maltratadas y violadas en la casa que en la calle, quizás sea porque evitan la calle a causa del peligro que representan los hombres en ellas. Y si los actos de violencia de los hombres contra las mujeres tienen lugar principalmente en la casa y por la noche, quizás sea porque son los lugares y las horas en los que se encuentran juntos en privado y sin testigos adultos. Sí, se considera que los hombres que violan y pegan a las mujeres son anormales, y sin embargo, se enseña a las mujeres a desconfiar de cualquier hombre. No. Vigila y no abras la puerta a un hombre. Vigila y no entres en un lugar público concebido para los hombres. No expreses cólera y mucho menos dediques una sonrisa a cualquier hombre. Tales contradicciones pueden parecer incoherentes, pero su función social es clara y lógica. La doble coacción sufrida por las mujeres se corresponde con el derecho del hombre. Ella tiene que permanecer en la casa por su propia seguridad y su buena reputación, pero se le reprochará que permanezca con un hombre violento, sobre todo si hace daño a los niños. No obstante, si ella sale y es agredida por un hombre, se le acusará de ir por las calles por la noche sola y vestida de tal o cual manera. El hombre tiene derecho a que ella le sirva en la casa y tiene el derecho a ir por las calles de noche. Si ataca a una mujer en la casa, podrá racionalizar su acto como castigo porque ya no estaba disponible. Y si ataca a una mujer en un lugar público, será como castigo porque estaba disponible. Ella no puede ganar y él no puede perder. Este tipo de análisis social no tiene buena prensa. Los hombres y las mujeres se sienten obligados a defender a los hombres amables o tiranizados y a señalar que existen mujeres malvadas o autoritarias. El sistema de género no es solamente un lugar de peligro para las mujeres y de indignidad para los hombres. Es también un lugar nostálgico de relaciones afectivas y de cohesión cultural. Y, en mi opinión, es un lugar nostálgico que nunca existió. Nunca existió. Este lugar, claro, el de todos los hombres no son iguales, ¿no? Y que siempre hay alguna que tiene necesidad de defender. Leo un poquito más. Algunas personas defienden el status quo, aduciendo que existen hombres oprimidos y mujeres privilegiadas. Acá está la respuesta a todo, ¿eh? Que existen hombres oprimidos y mujeres privilegiadas. Obvio, Paris Hilton es privilegiada, ¿no?
en el interior de otros sistemas de opresión como el racismo o el clasismo. Pero una opresión, miren qué inteligente el Fetterson, una opresión no suprime la otra. Otras personas hablan de una especie de guerra entre los sexos, en lugar de un esquema de dominación, y realzan ejemplos de represalias violentas ejercidas por mujeres contra hombres. Pero no hay simetría en una relación de poder. La violencia de las mujeres contra los hombres, que es estadísticamente despreciable, no ejerce un control sobre toda una población o clase de personas, contrariamente a la violencia de los hombres contra las mujeres. El problema es cuando esa violencia ejerce todo un control sobre una población. Por eso la respuesta, por exacerbada que sea, contra el más bueno de los señores, no equipara las cosas, y por ende, todas aquellas que están haciendo un llamamiento a los hombres buenos, que ayudan, lo único que hacen es aportar su granito de arena a la catástrofe que ya conocemos. Que esa violencia no, aunque existiese esa violencia ejercida, por un lado, de las mujeres a los varones, no suprime, o sea, no se suprime. Que Paris Hilton sea privilegiada no suprime el sistema de opresión patriarcal sufrida por todo el otro resto de las mujeres, al margen de que siempre hay alguien por encima de Paris Hilton, que, oh casualidad, es varón y que le puede poner los puntos. Siempre hay uno por encima de la más privilegiada. Que eso no quiere decir que, aunque haya uno por encima, el caso es la señora del presidente Donald Trump, ¿cómo se llama? Melania. La Melania. Eso no quiere decir que la oprimida, en este caso Melania por Donald, que debe ser el único que la puede oprimir, a Melania por toda esa serie de privilegios que ha sabido obtener a punta de capital erótico, no tenga ni una cuota de posibilidad de poder ejercer algo. En principio, porque Dios mediante, si la Virgen acompaña, dada la cuantiosa diferencia de edad, todo indica que se muere primero Donald. Con lo cual Melania está esperando ese momento para hacer la gran... ¿Cómo era la otra? La rubia stripper que se casó con el tejano millonario, la Anne Nicole. Sí, Anne Nicole, divina. ¿Qué es lo que hizo la Anne Nicole? Anne Nicole se casó con tenía, no sé, 20 y nada, y se casó con un viejo de 80 y... Darle duro estaba a ahí. la cama para que pichen rápido. Lo mató en un año, lo mató, posta que lo mató al toque. Se lo ha agachado todas las noches. No te voy a hacer cagar, hijo de puta. ¡Pum! Y lo mató nomás. Lo mató y después se dedicó a hacer gorda. Ahora sí, Ya logró lo que quería. ahora sí puedo comer. Sí, era coneja de Playboy, era así como infartante de la normatividad de la belleza, y una vez que el viejo cagó y obviamente los hijos pidieron su fortuna además y todo falló a favor de ella porque le hizo firmar el contrato, etcétera, etcétera, se dedicó a comer y a drogarse. Chao. Adiós. Entonces, este sistema donde uno no sabe si quedarse, si salir, si salís porque saliste, si te quedaste porque te quedaste, que te sanciona todo el tiempo, no importa qué conducta lleves adelante, lo que va a decir más adelante Fetterson es que es un sistema para fabricar locos. O sea, está orientado para fabricar locura. Lo que hace es generar locura. Bien, y generar locura, y por el otro lado regular, que esto también le interesa mucho, la autonomía reproductiva y sexual migratoria. La autonomía reproductiva y sexual migratoria suele ser estigmatizada por la sociedad como egoísmo, que es lo que le permite a una mujer pobre irse a otro país a punta de capital erótico o alquilando su vientre, por ejemplo. Como hay todas estas campañas del feminismo moral también sancionan estas prácticas, ¿no? Entonces, las mujeres quedan siempre atrapadas en el delito de independencia. Por eso se llama flagrante delito de independencia, porque la flagrancia es la independencia, siempre sos sospechosa. Cada vez que vos lográs obtener cierta independencia usufructuando sobre tu cuerpo, es como quedás en flagrancia, como si hubieras cometido un hecho. La ley define la trata de seres humanos como el transporte de personas al interior de un país o de un país a otro con la intención de obtener un beneficio de transacciones ilícitas. Pocas veces se define, hay que subrayarlo, aludiendo al recurso
de la fuerza, el engaño, la esclavitud, a causa de deudas o la violación, ya que son delitos en la mayoría de los países, sino casi siempre a partir del trío, viaje, sexo, comercio. En principio son los organizadores del viaje, y no las viajeras, los que caen bajo el peso de la ley como traficantes. No obstante, las mujeres dependen de esos presuntos traficantes que les sirven de intermediarios para procurarse dinero, papeles, un trabajo o para acceder a un servicio, ya que ellas no tienen ningún recurso propio. Además, la mujer es el signo de la actividad ilegal del traficante y en cuanto tal es el objetivo de la vigilancia policial. Para los partidarios del principio malthusiano de la población, el problema se reduce al exceso de natalidad. Como escribe Dorothy Roberts, haciendo la tasa de natalidad la responsable de la pobreza, no se tienen en cuenta las causas estructurales de la mismísima pobreza. El gobierno, dispuesto a financiar el control de la fecundidad de las mujeres pobres, pero no la satisfacción de sus necesidades fundamentales, manifiesta así claramente que se interesa más por una reducción de la población que por una mejora de las condiciones de la mujer. Y esa reducción de la población de las pobres tiene que ver con una reducción de las posibilidades, una reducción de la población que podría generar una insurrección. Porque cuando no tenés nada para perder, te chupa todo 3 huevos. Macaya lo que está pensando es, hay una ley que contempla la legítima defensa, ¿verdad? Todos los países la tienen. ¿Cómo es esa ley de legítima defensa acá en Argentina, Levarte? Más o menos. Es un solo artículo, de hecho, es como una excepción. En realidad no es una regla general, no hay defensa legítima. Ok, exactamente. Exacto. O sea, tiene Claro. que haber... Yo te intento matar con un tenedor, pinchándote, Yo debería- y vos agarrás Te podés defender con 2 una- armas de repeticiones de ta, y rompes toda la casa, no hay legítima defensa. Es decir, que Bueno, está redactada para que se defiendan iguales. Exacto. Muy bien. Tiene En un- que haber igualdad de fuerza. También Y de igualdad de medios. fuerza, porque... Y de medios. Y contempla entonces, porque según Macaya, por lo estudiado en España y los casos que ella investiga, nunca es contemplada la simetría, no solo del sistema de la que hablaba Gail Fetterson, sino la simetría muchas veces intrínseca por motivos que yo desconfiaría de que sean naturales, pero que son existentes. O sea, no, para mí no son biologicistas esencialistas, pero sí existen, que es la simetría entre lo que ahora es un varón y lo que ahora es una mujer, que existe. Entonces, Macaya se dedica a investigar situaciones de legítima defensa de mujeres que la justicia falló contra las mujeres. Por ejemplo, la que esperó a que el agresor sexual con el que lleva casada, no sé, de 35 años, se duerma y lo mató a mancuernazos. La que, bueno, todas las que planearon una mini estrategia, porque la verdad es que no es que planearon una gran estrategia, pero esperaron el momento indicado en el cual poder contrarrestar, versus las buenas víctimas. Macaya es una que está pensando en las malas víctimas. Siendo la buena víctima, uno de los estudios uno de los casos que analiza, terrible, es una pobre señora que el marido le venía pegando, le pega. En un momento la acción de violencia se detiene, ella con toda la cara rota se va a la cocina, agarra un cuchillo y se pone a cocinar, a cortar cebolla, a picar. Entonces el tipo viene, retoma de vuelta su ira y su violencia y le vuelve a pegar, y en el momento que le vuelve a pegar por segunda vez y que ella está intentando como para poner paños fríos, eso es lo que dice en el juicio, se puso a cocinar, ella le mete una cuchillada. Se asusta y lo asiste. Lo asiste, le tapa la herida, lo atiende, evita que se muera, llama a la ambulancia, lo lleva al hospital. Y esa es sobreseída. Porque además, o sea, un montón de atenuantes. tremendo, ¿entendés? Frente a las otras que se encargaron de que no sobreviviera, y de hecho hay una que no se tuvo contemplado en el juicio, de 35 años de violencia se fumó la pobre señora. 35, es un poco lo que dice Fetterson. Si te quedaste también sos culpable. Porque no te fuiste antes. Exactamente.
Exactamente, entonces lo que Macaya está analizando muy inteligentemente es justamente que tendría que haber o una nueva tipificación u otra jurisprudencia que contemple que no estamos en igualdad de condiciones. Entonces que cuando una recibe una violencia, primero que no puede esperar a recibir una violencia para ver si hace algo con esa violencia. Eso es lo que dice Macaya, o sea, porque en ese esperar, ¿no? O sea, porque tengo entendido que es así, ¿no? Tengo que esperar, Claro, tiene que haber flagrancia, ¿no? porque Claro, si no, no hay defensa. si no atacaste vos primero. Claro. Muy No hay bien. defensa. Tenés que defenderte, claro. Bueno. Una agresión previa. En ese esperar Claro. a la agresión, en una de esas no contás el cuento. No. Claro. Como ese artículo que funciona, por lo visto, tanto acá como en España, va en contra de todas las leyes de las artes marciales y los deportes de combate que yo conozca, que son las artes defensivas por definición. No funciona así, te lo dice todo el mundo, cualquiera te lo dice. O sea, sí se pelea el contragolpe, pero quien pega primero pega dos veces. Claro. No se espera. Pero está Bueno, redactada para los a ver si hombres no me entre sí. noquea